Saludos, ¿cómo están? Kikosis, ya en nuestro segundo día de trabajo porque estábamos de vacaciones. Carlos Romero está con nosotros y le estoy diciendo que estuve tentado a sacar el programa que hicimos con anterioridad porque casi todo lo que él dijo fue así. Porque hay una cosa que ocurre, Carlos, que aun cuando un sector de la población radicalizado sabe que no hay invasión, que no hay RP2, que no hay TIAR, que no hay fractura interna, que eso no, esos son unos mundos ficticios, se apegan a ese discurso. Ahora, la semana pasada el señor Trump desbarató lo poco que le quedaba, porque la gente se dio cuenta que se trata de un personaje fuera de foco. Aquí, digamos, en la Venezuela racional de hace unos años le hubieran puesto una camisa de fuerza, señor Trump. ¿Quién se hubiera empatado con un señor capaz de atentar contra la institucionalidad de la democracia más vieja del mundo? Es que eso tuvo un defecto de fábrica. Tenía un defecto. Pero además, Trump tiene, Carlos, vamos a analizarlo, porque hay unos señores que aún con todas las evidencias de lo que ocurre, con todas, persisten. El gordo Franceschi, la semana antepasada, dijo que Trump estaba listo, había ganado, ya tenía todo resuelto. Y yo escucho a mi amada Carla Angola, Trump, que sí, que lo hicieron. Pero con todas las evidencias, insisten en los mismos planteamientos. Y ya Biden, bueno, Trump no va a ir a A la entregar el toma de poder, posesión. pero ya Biden está listo. Sí. Entonces, aún con todas las evidencias, hay una gente que se niega a ver la realidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que en Venezuela, bueno, está bien, fuiste a la extensión, fuiste a tu consulta, le entregaste la Asamblea Nacional a Maduro, que la tenías tú dices que ganaste porque el país le dio en la extensión una protesta a Maduro, exacto, pero Maduro se quedó con la Asamblea Nacional. Entonces la gente se ha vuelto también realista, sabe que hay un sector de la población que está pegado ahí, que no hay manera que cambie porque está atrapado en su emocionalidad, en la tristeza, que se le fueron los hijos, de que el país no avanza, en el odio que le produce un gobierno que le ha hecho daño, etcétera. Pero hay otro que lo que quiere es irse, corriendo, ya no ve destino. Y eso al final termina siendo una responsabilidad para todos los sectores. Un mensaje para Maduro, como no, pero también para el liderazgo opositor dividido, sin una ruta clara, sin perspectiva. Y esas no son las lecturas son, no, yo me la estoy comiendo. Tú no te la estás comiendo, aquí nadie se la está comiendo. Es un país que está en una situación terrible y además con una economía que uno dice, bueno, ¿y cómo vamos a sacar la economía para adelante? Bueno, te pongo eso para que comencemos a Bueno, hablar. mira, primero y principal, tenemos que recordar que el contexto ha cambiado en los últimos meses. Perdió Trump las elecciones, desarrolló una conducta personal difícil, no la voy a calificar, difícil. Tercer lugar, se han profundizado las situaciones negativas en los Estados Unidos, la polarización en primer lugar, el racismo en segundo lugar, lo disparatado de la situación, incluyendo el tema de salud, que obedece a todos y cada uno de los países del mundo, pero que en el caso de los Estados Unidos se ha presentado en forma dramática. Y eso ha repercutido en las relaciones internacionales de los Estados Unidos y en particular de las relaciones con América Latina. Hay una esperanza, a mi modo de ver, demasiado grande sobre que Biden va a llegar con una varita mágica que va a cambiar la situación en la relación entre Estados Unidos y América Latina y en particular entre Estados Unidos y Venezuela. La oposición venezolana sabe muy bien, en su mayoría, no todos, que apoyó más de la cuenta a Trump. Es decir, se metió en el debate interno sin reconocer y sin recordar que en Estados Unidos tiene un interés nacional, que es interpretado por tanto el presidente saliente como el presidente entrante. Entonces, ahí hay un primer problema, es decir, no reconocer que el cuadro de la relación hemisférica y la relación entre Estados Unidos y el papel de los Estados Unidos ha cambiado a partir de todo lo que hemos observado. Número uno. Número dos, finalmente la Asamblea Nacional se juramentó, hay nuevos diputados, hay una Asamblea Nacional que es reconocida por muchos países también. Y entonces, ¿dónde quedó la Asamblea Nacional previa, la de 2015? En una interpretación, a mi modo de ver, forzada de la continuidad administrativa.
Eso en segundo lugar. En tercer lugar, la situación económica se ha agravado. Y en cuarto lugar, que para mí es lo más importante en nuestra conversación, hay un deslinde de los venezolanos sobre la política. Uno de los grandes elementos que tenemos en el año 2021 es recuperar la confianza en la política, pero de la gente, no de los dirigentes, de la gente. Si no hay confianza entre la gente, entre tú y yo y el vecino que nos está viendo y el vecino de al lado y el de la esquina, etcétera, si no hay confianza, tampoco los dirigentes pueden interpretar esa confianza como una especie de arranque en una circunstancia distinta. Entonces, lo primero que tenemos que aceptar es que hay una separación entre la mayoría de los venezolanos que están ocupados de otras cosas, ocupados de sobrevivir, ocupados de buscar el trabajo, de buscar el sustento familiar, ocupados inclusive para tratando de salir del país, etcétera, que no le están prestando atención. Fíjate tú, por ejemplo, se dice, la abstención en la elección del 6 de diciembre fue el símbolo, la demostración que la gente no quiere nada con el partido de gobierno. Bueno, no, resulta que la abstención no fue una abstención militante, fue una abstención donde para mí el elemento fundamental es esa discordia, esa separación entre la política y la mayoría de los venezolanos. Entonces vamos a empezar por ahí, por la confianza. Ahora fíjate, la confianza, la desconfianza, que son parejas, Sí. siameses, se nutre del miedo. Hay miedo. La gente no sabe qué le va a pasar al país, porque el país, pese a que está en una situación de deterioro muy grave, bueno, el dólar es el indicador más clave de nuestro desbalance económico, sigue en los mismos códigos a pesar de todo lo que ha pasado. No hay una reflexión que convenza a los venezolanos, uno, de sustituir el pesimismo por el optimismo y salir a pelear, a cambiar, a politizarse para entender la política. No, la reflexión del liderazgo, por un lado Maduro, que bueno, ha ido demostrando niveles estratégicos superiores a los de su adversario, porque fíjate cómo todo el plan para sacar al G4, para que desde Guaidó, María Corina, esos sectores se llamara la atención, le funcionó perfecto, como si lo hubiera escrito él, pues, como si lo hubiera escrito las respuestas. Sí. Sí, y entonces la realidad es que aun cuando Maduro está estable, está atornillado gracias a la abstención, porque eso ganamos, pero la Asamblea Nacional la tiene Maduro y la tenía yo antes. Bueno, esa lógica no la entiende la gente entiende otra lógica. Pero lo cierto es que no hay emoción hacia nada. Pero el liderazgo, en vez de reflexionar cómo emociono, cómo hago que la gente otra vez participe, cómo hago para que nos encontremos, nos identifiquemos y haya confianza, pues anda en las mismas reflexiones pese a los cambios que tú has señalado, sobre todo en la geopolítica. Los Estados Unidos cambió, pero el continente se movió completo. Duque, que vive hablando de que Venezuela es un peor gobierno del mundo, tío, estas son complejas, muy difíciles. Y sin hablar lo que ocurrió en Chile, Bolivia, Perú, en todos los demás países. En Argentina. En Argentina, la derrota de Bolsonaro en las elecciones municipales. En Brasil. En Brasil. Entonces, todo eso, aquí hay gente que insiste, no, la invasión no se puede. Usted no está viendo el continente, aquí no puede invadir nadie, ni queriendo se puede, porque la desestabilización sería peor. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. ¿Cómo es posible que el liderazgo haya quedado como la canción de Shakira, ciego, sordo y mudo? Ya regresamos. Estamos con el analista Carlos Romero, metiéndonos en asuntos de los que preocupan hoy a los venezolanos, porque viene el 2021 y pinta más o menos como el 2020. Claro, hay que ser optimista porque el 2020 fue muy feo. Ahora, este liderazgo ciego, sordo y mudo, que por un lado el gobierno, fíjate, el gobierno Jorge Rodríguez Maduro han comenzado a hablar de unirnos, de preocuparnos por los problemas venezolanos, han modificado el discurso, se ha movido. Hay unas tendencias internas allí que cualquiera puede observar, donde el gobierno está buscando cómo atacar el problema económico, porque sabe que es muy grave lo que tienen. No es que ellos son ajenos a lo que pasa, pero
Por otro lado, el liderazgo opositor, bueno, el que fue a votar no llamó, no emocionó, no tuvo un perfil atractivo. Y los que no fueron a votar cada día están más lejos del poder. Van a terminar en Estados Unidos, en Groenlandia, en el Polo Norte, en Finlandia, por allá, alejándose del país. Porque su realidad no es la misma que el venezolano. Yo te comentaba ahorita que así como Maduro pelea por el poder y no se deja, Guaidó pelea por el interinato y no se deja. En vez de pelear por el poder, Guaidó lo que está peleando es porque el interinato sobreviva. Ahora tú revisas todos los diputados que se salieron, que le quitaron en sus cuentas de Twitter, Facebook e Instagram el título de diputado, y Guaidó se quedó solo. Se quedó solo, o sea, él tendrá una comisión ahí que funcionará y legislará, pero la mayoría de los diputados se le fueron, porque los diputados son políticos y entienden que si se quedan ahí o terminan presos o terminan en el exilio. Pero fíjate que el problema principal no son los diputados, el problema principal es la mayoría. La mayoría de los venezolanos. ¿Dónde está la mayoría? En este momento reflexionando. Y te voy a decir algo, con miedo al miedo. Es decir, hay una situación en este momento de psicología social, una situación en la cual la mayoría de los venezolanos le tienen miedo al miedo. ¿Por qué? Miedo frente al futuro, miedo frente a la situación económica, miedo frente a la violación de los derechos humanos, miedo sobre irse del país o no. Es decir, miedo al miedo. Y hemos llegado a una situación tan extrema que es difícil identificar a qué miedo te estás refiriendo cuando se hacen las encuestas. Yo tengo una situación, el venezolano dice, ¿no? Yo tengo una situación en la cual le tengo miedo al miedo. ¿Por qué? Porque no hay salida en este momento. No solamente tenemos que generar confianza, sino tenemos que generar confianza sobre la base de una propuesta. Porque de nada vale decir soy amigo tuyo si no hay una propuesta para hacer un negocio juntos, para comprar una casa, para fundar un partido político, etc. Entonces, si tú no tomas en cuenta a la gente, y ese es el gran problema de la dirigencia opositora, no toda, siempre hay sus excepciones, si tú no tomas en cuenta lo que está pensando la mayoría de los venezolanos, entonces tú vas a hacer política solamente en los circuitos políticos, solamente en los pasillos de la política, y te vas desprendiendo de los sectores populares, que es el principal problema diferente con la llamada Cuarta República, que ahí pudiera ser de Acción Democrática, pudiera ser de COPEI, pudiera ser del MAS, pero siempre había una relación fluida entre la militancia, el pueblo, los simpatizantes y aquellos inclusive que independientes que en un momento dado sufragaban a favor de ese partido. Pero había una relación muy orgánica entre la población y la dirigencia. Eso se ha perdido y es otro elemento. Habíamos hablado de confianza, tenemos que hablar de ese segundo elemento, cómo reencontrar. Y la única manera es ofreciendo una salida democrática, una salida amplia, una salida certera y sobre todo una salida concreta, porque el venezolano está pidiendo soluciones concretas. Es decir, tú le hablas al venezolano, como hablan algunos opositores, de la libertad o gente del régimen, el socialismo, y son palabras vacías porque la vida cotidiana no te está enchufando ni con la libertad ni con el socialismo. Ahora, Carlos, sabíamos que esto venía. Aquí cuando conversamos, y vimos muchísimo este programa, era claro que la elección de la Asamblea Nacional iba a producir resultados como los que produjo. Sí. Y que iba a venir estos tiempos en los cuales que se vayan todos son malos. Bueno, porque en primer lugar, la propia política está llena, como está en las redes, de laboratorios, de calificaciones, etiquetas, gente que lo que hace es insultarte. Y eso, por supuesto, la gente termina diciendo, bueno, pero si estos son ladrones, estos son vendidos, estos son alacranes, entonces aquí nadie es bueno. Pero es el propio factor político, el liderazgo, el que vende, el que crea ese clima que propicia ese enfrentamiento. Hay unos señores que no se dan cuenta que a medida que tú descalificas al otro, bueno, pero la gente te está escuchando y el otro te dice, fíjate lo del interinato, ok, ahí hay una comunicación que dirige Rabel, una comisión, una cosa que vive dándole, a todo el que se mete con Guaidó le dan, pero los otros también le dan. Acaba de salir un trabajo en el Washington Post, unas denuncias muy fuertes sobre los manejos financieros de los que Guaidó designó para recuperar el patrimonio
diseminado en distintos países. Resulta que ahí hay una corrupción enorme. Y eso lo señalaron los factores mismos de la oposición, desde Miami, porque además tenemos un proceso que es que la oposición venezolana en Miami se cubanizó, se volvió como los cubanos. Que tienen Como los cubanos en el exilio. Sí, como los cubanos en exilio, se volvió igualita, no quiere diálogo, no quiere nada. Bueno, 60 años, ahí está lo que pasó con Cuba, las sanciones y todo eso, y ahí está. El comunismo sigue rampante, ¿ves? No lo afectaron porque no hacen política, porque como se niegan a las soluciones políticas, porque yo con ellos no hablo, el que hable con el gobierno es traidor, pues bueno, tienes que esperar que el agua te llegue, pues no es que la vas a buscar y así no es, tienes que buscarla. Bueno, pero fíjate, tenemos ya por lo menos consensuado el tema de la confianza y el tema del ofrecimiento, ¿no? Pero yo me gustaría ampliar y de un tercero, preservación de la democracia, porque todo esto lo que hace es que la gente pierda fe en la vida democrática. Así es. Y la preservación de la democracia para mí es uno de los grandes problemas de este año, porque no es una situación solamente en Venezuela, es una situación internacional. Así es. Y la estamos viendo, por supuesto, en el caso de los Estados Unidos. Es decir, eso que dicen los pensadores sobre el futuro de la democracia no es en este momento muy cierto. El futuro de la democracia en muchos países está en pico de Zamuro. Y entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de no perder el ejercicio democrático. Ahora, para llevar a cabo eso, entonces necesitamos la confianza, necesitamos una respuesta, necesitamos, por supuesto, una defensa de la democracia, pero yo añadiría un cuarto punto, salir de la situación económica. Porque ¿de qué le vales tú a una persona que tiene un salario que tiene que ir 80 veces, digamos, ficticiamente, 80 veces para tomarse un café? 80 veces, porque ¿cuánto está costando un café? Un millón 600. Más del salario mínimo. Más del salario mínimo. Entonces, si no hay las condiciones mínimas para arrancar en materia económica en el año 21, no se van a poder cumplir las otras consideraciones que te he planteado. Carlos, sobre la institucionalidad democrática. Fíjate, el señor Trump, que es un rico, él no es un pobre, él no es, podrá tener la misma seguridad o autoestima que tuvo Chávez, pero es lo contrario, aun cuando tengan parecidos en la manera en que actúan. Pero el señor Trump anda hablando, él, que no paga impuestos, que tiene años sus empresas dando pérdidas, anda hablando de una conspiración mundial. ¿Tú te acuerdas de los Superagentes 89? Claro. Que era Maxwell Smart, que tenía la 69, que enfrentaban al caos. Bueno, Trump inventó, como en las películas de James Bond, hay una oligarquía del mundo, Soros, está la señora Clinton, el otro que le da plata a una cantidad de gente, de factores supra, que quieren, Billy Gates, que implantaron el virus para reducir la superpoblación, quieren controlar el mundo, una cosa que y hay gente que se cree eso, ¿no? Se lo creen y digo, bueno, que se lo creen, hasta los Illuminati los metieron allí. Una cosa que de delirio, absolutamente delirio. Y eso es lo que hace esa manifestación rara donde yo vi a Batman. ¿Tú viste a Batman en el Capitolio? ¿Cómo no? Y unos señores con unos perachos, una cosa que tú dices, ¿qué es esto, Dios mío? Bueno, primero debo decir... Vamos a ir al corte para que la gente vea, porque no estamos inventando. El cuento de Tron es un cuento de ciencia ficción. Ya regresamos. Seguimos con Carlos Romero. Yo le planteaba a Carlos esta situación del discurso de Trump. Trump polariza porque él ahora es un revolucionario, de derecha pero revolucionario. En fin, todos los discursos de Trump son la libertad contra los comunistas, porque además ha revivido la Guerra Fría. Y en un delirio, o sea, unas asociaciones muy locas. Entonces resulta que es una conspiración de unos señores, tostado, para mí, mira, eso está en la ficción todo. Al comienzo del programa te dije que había una falla de origen. Esa falla de origen es que Trump era y es, por una parte, un maverick, es decir, un caballo desbocado,
y es un outsider, es decir, es un señor que no tuvo experiencia política en las instituciones de los Estados Unidos y en lo que se llama el establecimiento, es decir, Washington. Entonces, no cuadró nunca. No cuadró nunca porque no se respetaba a sí mismo a través del Twitter, se le olvidaba que era presidente de los Estados Unidos y sacaba cosas que estaban inclusive en algunas ocasiones por encima de la ley. Siempre se peleó con los dirigentes del establecimiento, con la señora Nancy Pelosi, con el mismo, muchas contradicciones con el vicepresidente Pence, que ahora se han visto, pero eso venía arrastrando, y etcétera. Entonces, la falla de origen demostró, digamos, la sintonía con un país que no lo inventó Trump. Que estaba ahí. Que estaba ahí, polarizado, de sectores de los Estados Unidos industriales que ven con cierto resquemor cómo ha crecido la economía virtual. Es decir, hay condiciones socioeconómicas que dieron lugar a un espacio que lo explotó Trump, pero no lo creó. Vamos a estar claros en eso. Y por otra parte, en el otro extremo, un resurgimiento de la izquierda norteamericana representada fundamentalmente en la precandidatura de Sanders y en los diputados y diputadas representantes al Congreso de los Estados Unidos que tienen posiciones de izquierda. Entonces, ¿qué consecuencia tiene eso? La pérdida de tres elementos fundamentales de la vida política norteamericana. Primero, el melting pot, es decir, la idea de que todo el mundo llega y se mezcla en una olla caliente. Es decir, uno no deja de ser ya latino o asiático, etcétera, sino que uno se mezcla. Eso, por supuesto, está en este momento en cuestionamiento. En segundo lugar, una situación de economía en progreso, cosa que no está pasando en los Estados Unidos. Es decir, hay muchos pobres en los Estados Unidos y la mayoría de los pobres están en los afroamericanos y en los de origen anglosajón, que han acompañado, y en tercer lugar, que ha habido una pegada. Es decir, la manifestación de Washington no eran 5 tontos, una manifestación que pasó los 100,000 personas, que para algunos analistas recuerda las manifestaciones de Martin Luther King. Eran enormes. Y en contra de la guerra de Vietnam, que eran muy grandes, ¿no? ¿Tú te acuerdas, no? Sí, cómo no. Bueno, mejor dicho, tú lo has visto, ¿no? Me acuerdo, porque Yo también. era niño, pero estaba ahí. Exactamente. Y en ese contexto, entonces, tenemos que recordar que hay un ambiente que propició. Lo que pasa es que se pasó. Es decir, Trump malentendió esa situación coyuntural de reclamar por la vía de la protesta su supuesta victoria. Se combinó con algunos senadores que querían retardar el reconocimiento del colegio electoral, del resultado del colegio electoral en el Congreso, y entonces se le fue de las manos y bueno, y le ha hecho un daño muy grande. En este momento creo que se está ya desarrollando por lo menos la intención de un impeachment, es decir, de un juicio en contra de Donald Trump. Entonces, volviendo al caso venezolano, Donald Trump fue acogido fundamentalmente por la oposición venezolana en los Estados Unidos, se hizo campaña a favor de Trump, se molestó y de cierta manera se agredió a venezolanos que estaban públicamente apoyando la candidatura de Biden, y eso ha llevado a un gran vacío en este momento en relación con los Estados Unidos, porque lo primero que estaban a decir los nuevos funcionarios de los Estados Unidos, del gobierno de Biden, es, bueno, usted ¿hasta dónde llegó con la pasada administración, verdad? Entonces van a salir muchas cosas. Ahora, poniéndolo en el contexto general, vuelvo a repetir, no estoy muy convencido que debiéramos tener una posición alegre, porque el gobierno la ha querido o la ha demostrado, y la oposición también, de que Biden va a cambiar las cosas. No, yo creo que está recibiendo un Estados Unidos fracturado, un Estados Unidos difícil, al igual que muchas experiencias políticas en América Latina y en el caso venezolano también. Entonces, yo me permito recordar, ¿tenemos confianza? No. ¿Tenemos una propuesta? No. ¿Hemos salido de la situación económica? No. ¿Hemos convencido a la población que es posible un futuro distinto y positivo? No. Entonces, tremenda responsabilidad que tienen los políticos en Venezuela. ¿Cómo crees tú que pudiera uno ofrecer un paquete de mejoría de la situación? Había un judío
es que no recuerdo el nombre, que escribió un libro famoso, El sentido de la vida. Él estuvo en Venezuela, yo fui a su charla. Ayúdame a buscarlo ahí, a Yesenia. Que él decía, él estuvo en los campos de concentración nazi, donde mandaban a bañar a la gente y lo que le caía era ácido, gas y cosas. Todo el exterminio. Y entonces ellos sabiendo eso, él sabiendo eso, su discurso era: tenemos que sobrevivir, tenemos que, por la vida, por el Estado de Israel, por lo que somos nosotros, sobrevivir a esto. Hay que hacer lo que sea, pero hay que sobrevivir. Hay que pelear, no podemos rendirnos. Cuando uno va a Venezuela, uno tiene que entender, bueno, cómo hacen los explotados, los pueblos en la historia que han sufrido mucho. Bueno, porque siempre consiguieron una promesa, un paraíso. Se levantan. ¿Sí? Entonces luchan porque tienen una esperanza. En Venezuela hay que revivir la esperanza. Hay que revivir el optimismo, las ganas de luchar, de que la vida es dura y hay que luchar, hay que pararse y seguir adelante y que hay que corregir. Que el tema, que el problema es que el liderazgo no corrige. El liderazgo no hace una reflexión seria porque así como... De ambas partes. De ambas partes, así como Maduro está pendiente que no lo tumben, Guaidó está defendiendo el interinato, como lo hablábamos. Pero también el factor que apareció, los partidos que fueron a la elección tampoco emocionaron. Ahora sigue habiendo un país ubicado en el miedo, en la desconfianza, en todo eso que hablamos, pero que está urgido de una promesa creíble. Una promesa, pero el liderazgo no es sincero. Fíjate, Ledesma, yo lo he puesto aquí, porque Ledesma es el más tostado de nuestros dirigentes afuera. Es verdad que lo persiguieron, ¿no? Pero se extravió, pues. Porque Ledesma está diciendo, primero le dijo a los maestros, ¿te acuerdas? No protesten, salgan a tumbar a Maduro. O sea, no peleen por aumentos salariales, ni condiciones contractuales, salgan a tumbar a Maduro. Y esto que dijo ahora, de que él prefiere el RP2, sí, sí, que es la intervención de la ONU, que es una ficción, que eso es mentira, eso es absolutamente mentira, que el revocatorio. Entonces tú tienes un liderazgo que no está entendiendo a la gente, sino que está empecinado en su mismo discurso, en sus mismos errores, y no hay manera que ni siquiera para coger impulso, pues. Mira, vamos a ir al corte. Sí. Ya regresamos. Víctor Franklin, ya Yesenia lo ubicó. Pero eso, bueno, te dejo allí. ¿Cómo el venezolano consigue una promesa en la que él pueda creer? Porque este es un pueblo que siguió a Bolívar, fíjate. Y le echó pichón a caminar por todo el mundo. Que siguió Bolívar en varias etapas, sí. Muchas de ellas muy difíciles. ¿Y cuál era el sueño de Bolívar? La Gran Colombia, unos países fuertes, una economía fuerte, un Estado de Derecho, una cosa que valía la pena pelear por ella. ¿Cuál es la promesa creíble en Venezuela? Bueno, es que precisamente el tema es que no hay proyecto. No hay. El tema no es que no hay proyecto, no es que los venezolanos están esperando resucitar, no, están esperando un proyecto. Es decir, el gran problema de la dirigencia política es que no está en sintonía con las mayorías. Las mayorías quieren salir de una situación tan difícil como el año 20. Y no hemos tocado el tema, pero tenemos que añadir el tema del coronavirus, ¿no? Y del COVID-19. Que, cierto, mucha gente me dice, pero bueno, eso pasó en todas partes, hasta en el Vaticano. Sí, está bien, pero se une a las calamidades nuestras. Así es. Es decir, entonces nosotros tenemos una mayor responsabilidad en la medida que tenemos también un mayor sufrimiento. Por eso que yo te decía, ¿cómo hacemos para quitarle el miedo al miedo? Para la gente común que está esperando no un Mesías, no una gran mentira, sino está esperando proposiciones concretas. ¿Qué se va a hacer con el dólar? ¿Qué se va a hacer con el salario? ¿Cómo se va a recorrer la economía? ¿Cómo se va a evitar excesos en materia de derechos humanos? ¿Cómo se va a evitar que se reduzca la huida de los venezolanos fuera del país? Es decir, son temas muy concretos que obligan a la dirigencia a tener una respuesta concreta.
Porque el problema está en que las respuestas siempre son aéreas y no tienen contenido en relación al tema de esa sintonía que es necesario recuperar entre el pueblo y la dirigencia política venezolana. El presidente Maduro y Jorge Rodríguez han puesto un discurso de paz, de unidad nacional, pero, fíjate, ocurren cosas como lo de BPI, se le meten a BPI, le llevan todos los equipos, o lo de Panorama. Sí. Y entonces, claro, hay unas denuncias que salen desde Londres que dicen que muchos de estos portales están financiados con plata del exterior. Y entonces el gobierno dice que es parte de una conspiración. Y entonces todo eso pero eso es lo mismo que hemos vivido. O sea, tú no puedes hablar de paz y amor y seguir persiguiendo gente, metiendo presos, diciéndole a los diputados que vas a ir por ellos porque son responsables de lo que ocurrió durante la gestión de Guaidó, porque no pega, ¿no? No hay señales y lo claras. que es peor, que una vocera del gobierno dijo que los apartamentos y las casas que estén vacías las van a expropiar. Es decir, ciertamente no hemos logrado una sintonía entre el pueblo y la dirigencia, pero tampoco hemos logrado una sintonía entre la propia dirigencia. Es decir, hay mucha desconfianza también en los sectores políticos, porque cuántas veces el gobierno y voceros del gobierno han hablado de la necesidad de la paz y la reconciliación y después vienen otras situaciones. ¿Cómo vas tú a combinar una situación de llamado al diálogo cuando al mismo tiempo estás reprimiendo y estás llevando gente afuera del país y estás persiguiendo jóvenes? Mucha de la dirigencia política venezolana es joven y ya no está en el país, de los partidos democráticos. La mayoría se han ido del país. Entonces, a veces yo le he preguntado a dirigentes políticos, bueno, ¿y quién está en el comité regional? A la vieja usanza, ¿no? El comité regional de Falcón, por decirte un estado. Bueno, se han ido más de la mitad. Es decir, ya no hay ni siquiera para rellenar los cargos políticos en las organizaciones políticas, sobre todo en el interior del país. Entonces, hay que comenzar prácticamente de cero, pero preservando la posibilidad del diálogo, porque si no hay diálogo, va a venir una situación en la cual se puede colgar a otra gente. Fíjate, el gobierno, Jorge Rodríguez, se pensaba que era Diosdado, queda Jorge, que ha sido el negociador. Todos los opositores radicales o lo que sea, a quien llaman para entenderse, Jorge. Sí. Y Jorge habló en el mismo tono de Maduro, este discurso de paz. Luego está la primera vicepresidencia, ponen a Iris Valera, que es dura, que es radical. Uno de los discursos más fuertes de Iris Valera. Y después viene Didalgo, que es de los factores que no está en el PSUV, que fue gobernador, pero que es un político inteligente, ¿no? Y amigo de todos. Sí, que sabe moverse. Entonces, pero ahí tal vez estén expresadas las tendencias que están dentro del gobierno. El gobierno también tiene por dentro, fíjate cómo el Partido Comunista y grupos de estos a los cuales se aliaron, la crítica contra Maduro es que Maduro, que está tratando de moverse de sus posiciones, de estas posiciones extremas, era un vendido al imperio, era socialdemócrata. Entonces, el gobierno también tiene una situación. Ahora Maduro está obligado a ver el país. ¿Cómo no? La política es una pelea permanente, pero tiene que ver lo que le está pasando a la gente, las oportunidades. Porque además, yo le he puesto como ejemplo lo de Margarita, que me ocurrió ahorita. Bueno, resulta que abrieron los vuelos, llegó la gente, todo el estado esperando la entrada de turistas, porque son para tener platica, y a los 3 segundos cerraron porque la pandemia, la gente en la calle, entonces aumenta la cosa, viene la cepa esta nueva, la mutante de Europa, entonces estás atrapado. Si abre es porque abre, y si cierra es porque se cierra. Entonces, así está el país, no tienen, al final de cuentas, nortes claros. Y en el tema económico, Maduro está obligado a buscar salidas, a hacer todo lo posible por quitarse las sanciones o con sus aliados, etcétera, generar inversión extranjera con empresarios locales. Y promover la economía. Porque... Y sobre todo, respetar todos aquellos elementos, la propiedad privada, la libertad económica, la Constitución, para que haya estabilidad jurídica y la gente pueda invertir, porque si no hay estabilidad jurídica. Pero entonces hay estos discursos de vamos a invadir. Esta amenaza de discutir el Estado comunal. A mí el Estado comunal me suena a ir al Pedro Picapiedra. Yo quiero ir a los supersónicos.
No hay dentro del gobierno un discurso como el que tienen los chinos, que al final de cuentas los chinos, bueno, ahí están peleando por la supremacía económica del mundo. Nosotros estamos atrapados en unos discursos del viejo socialismo que demostraron que eran poco eficaces, poco productivos. Mira, hay un porcentaje pequeño, en este momento pequeño, desafortunadamente pequeño, tanto en la oposición como en el régimen, que está buscando la manera de reinventar y responder a la situación que hemos descrito, ¿no? Es decir, hay un esfuerzo. Pero yo estoy convencido que la tranca es tan grande en Venezuela que necesitamos de terceros, necesitamos de la comunidad internacional. Es cierto que ha habido esfuerzos de la comunidad internacional en otras ocasiones, y es cierto que hay cierto resquemor porque la comunidad internacional dice, bueno, yo pongo mis activos, yo promuevo el diálogo, yo promuevo la negociación y después a última hora, por razones locales, ustedes no siguen adelante. Pero yo creo que es tal el grado de tranca que tenemos que es necesario la colaboración de la comunidad internacional. Eso ha pasado en otras experiencias en el mundo. Es decir, cuando la situación interna está tan polarizada, está tan dividida y está tan trancada y está, por supuesto, afectando la vida social y económica de un país, en ese momento la incorporación de promotores de la paz es muy importante. Pero, claro, hay que ponerse de acuerdo sobre quiénes son los miembros de la comunidad internacional que van a venir a gestionar ese proceso. Carlos, vamos al corte y regresamos en este debate sobre el año 2021 y lo que nos viene encima. Aquí en Globovisión, en su programa Kikosi. Ya regresamos. Carlos Romero con nosotros. Fíjate, la ayuda de un tercer elemento. La colaboración. Sí, la colaboración internacional. Pero fíjate, la Unión Europea, no los americanos, porque el plan Trump, el mantra, yo estoy seguro que lo hicieron allá. Todo eso que lo armaron allá. Que lo armó el gobierno de Trump, todo esto es personal. El señor Story, que manda más que un dinamo aquí en Venezuela, en la oposición. Pero fíjate, si la Unión Europea hubiera entrado en el conflicto, no para apoyar a Guaidó y batirse con él, sino para buscar soluciones, para buscar procesos electorales, procesos de diálogo, etcétera, pues otro gallo cantaría. Pero la Unión Europea, nosotros no somos neutrales, nosotros estamos con Guaidó. Lo dijeron. Entonces, claro, el gobierno los vio como adversarios, los vio como enemigos. Bueno, ellos hilaron un poquito fino. Estamos con Guaidó como factor político, pero no estamos con Guaidó como continuación administrativa. Ahorita, No, el discurso de Borrell. El discurso de Borrell, porque eso tiene que ver también porque no hay consenso dentro de la Unión Europea. No olvides que hay algunos países que por su lógica unilateralmente han dicho que están contra o a favor de. Entonces, hay obstáculos indudablemente porque claro, también la Unión Europea, el Grupo de Lima, los países miembros de la OEA, países asiáticos, africanos, etcétera, que están pendientes de la situación venezolana. No solamente son los 60 que dice la posición de Guaidó, sino también hay más de 100 que tienen posiciones neutrales o están a favor de la otra consideración, del otro de Maduro. Entonces, estoy convencido que esa ayuda de esos terceros es la única manera de sacarle el tapón a una situación que está trancada. Ahora bien, hay actores internacionales de primera calidad que pueden actuar. Está, por ejemplo, Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene un historial. Guterres ha sido coherente. Ha sido coherente. La Iglesia Católica a través del Papa. Es decir, países que tienen una concelebrada fama de ser muy activos en la materia de negociación, como es el caso de Noruega, que ya hizo un intento, por cierto, ya hizo un intento en Venezuela. Lo que pasa es que a veces yo pienso que hay mucha gente que no está de acuerdo, que dice que no está de acuerdo con una participación de una cooperación internacional, porque no les interesa cambiar de estatus. Es decir, les interesa quedar como un régimen que está asediado por el imperialismo, etcétera, y una oposición que
supuestamente está en contra de una deformación de la política venezolana, etcétera, etcétera. Entonces hay como una especie de picardía en que prefieren De estar, truco. exacto, de truco, quieren estar en la situación actual porque si llegan a una negociación, en primer lugar, tienen que compartir, reconocerse mutuamente y compartir. Y eso entonces, claro, puede limitar la posición que cada quien tenga, que le pueda traer beneficios políticos y de otra consideración. Fíjate, tú decías hay que un discurso de paz. Yo también creo en eso. Pero fíjate la iglesia. Hay un documento importante que produce el episcopado, que llama a votar, que llama a buscar salidas, a pensar por la gente. Y después viene otro, que pide una ruta, que se ve muy influenciado por el G4, y entonces reclama soluciones ya y se radicaliza. Pero el discurso de Baltasar Porres, yo lo he dicho aquí permanentemente, el que dio en Fede Cámaras y el que ha hecho, es una obra de arte, una belleza, es un llamado a la paz. A mí me ha reivindicado con la iglesia, porque es un discurso de estos tiempos de pospandemia, de esta realidad nueva que tenemos en el mundo. Y sin embargo, hay discursos como el de Ugalde, que son discursos de incendiarios, duros, fuertes. Y entonces la iglesia termina expresando el país, fíjate. Pero es que lo que pasa es que no hay consenso en la iglesia, como tampoco hay consenso en la empresa privada. Fede Cámaras ha hecho unas gestiones muy importantes Tiene una gente ahí que los critica. estudiando otras expresiones de diálogo en otras situaciones históricas para aprender de ellas, para ver si se pueden aplicar algunos elementos en el caso venezolano. Es decir, yo te vuelvo a repetir, hay indicios que vamos hacia un encuentro, pero en este momento es pequeño todavía. Y entonces el esfuerzo que hay que hacer es que esos grupos pequeños, en cada una de sus actuaciones, en cada una de sus organizaciones, puedan ir creciendo y tomar una dirección que les permita entonces reencontrarse con los otros factores. Pero que es difícil, muy difícil. Muy difícil. Pero yo como tú, creo que la paz es el camino, que necesitamos devolverle la lógica a la política. Pekov decía, por cierto, para los que dicen que los comunistas, bueno, Pekov era comunista y mira cómo terminó, siendo más demócrata que muchos de ellos, porque las ideas se mueven, como decía él. Pero hay una lógica necesaria. No, la lógica no puede ser Trump, ni el cese de la usurpación, ni nada de esos cuentos, ni la intervención de los países extranjeros. Todas esas ficciones, eso no puede ser la lógica. Y en el caso del gobierno, la desaparición de sus adversarios, la creación de una oposición más cercana, producida o estimulada por ellos mismos. Eso no. El reconocimiento tiene que producir una oposición que haga oposición, pero que piense en el país más que en el poder, y un gobierno que respete a la oposición, pero que haga lo que quiera hacer, en todo caso, desarrolle sus diseños y sus discursos, pero en democracia. Hay que devolverle al país, ahí estoy de acuerdo contigo, esa institucionalidad necesaria para que haya cambios, para que el que gobierne mal pueda ser cambiado, que hoy no existe. Hoy te meten un protector, te meten cualquier cosa y te hacen lo que sea. Tenemos que devolverle no solo la lógica, sino la política al país para que pueda avanzar, para que pueda salir de este estancamiento en el que estamos, donde ya uno se acostumbró a vivir estancado. Pero hay salida. Hay salida, estoy de acuerdo. Hay salida, pero hay que pensar. Hay gente que no le gusta pensar, prefiere más la emoción. Pero el problema de la emoción es que en la emoción tú no piensas, te cierras. Entonces, cuando tú estás molesto, que tienes mucha rabia, ¡ah!, no piensas nada. Es que esta situación polarizante beneficia a algunos. Así es. Ahí está el detalle. Yo creo que beneficia de ambos lados. Por supuesto. Ahora hay que ver a la gente. Tiene que ser el país la prioridad. Mira, estando ahorita en Margarita, tú ves a la gente fajada. Y me contaba el gobernador Alfredo Díaz que en la elección pasada de la Asamblea Nacional, ellos lograron meter el diputado de la oposición de la isla, pero no con la votación tradicional de la oposición, no con la clase media que no está pegada en Miami, en Trump, en esas cosas, en el radicalismo, sino con los pescadores, con los que votaban antes por Chávez, con los sectores populares, fue que sacaron esta nueva votación. Y yo, qué bueno.
Ah, qué bueno, porque bueno, si, Esos son si los las que- mayorías son ahora tu público, lo lograste. Claro, porque esa es la que llevan el dolor en la espalda. Así es. Gracias. Siempre es grato conversar contigo. Yo este programa lo voy a grabar, cuando la cosa se ponga peliaguda, lo voy a sacar otra vez. Bueno, buenísimo. Gracias, Carlos, A por la estar con orden. nosotros, por la sensatez. Hace falta sensatez para comenzar este 2021 con buen pie. Hay que volver al optimismo. Gracias por estar con nosotros, Kiko, y por Globovisión.